Gracias. Partiendo de la famosa expresión de Godard, en la que señalaba para el cine el objetivo de pensar en y desde sus formas, esta comunicación abordará una aplicación más concreta. En ocasiones el cine piensa realizando una reflexión encarnada en unas formas narrativas. El relato fílmico como forma de pensamiento. Este breve análisis que aquí aportamos se enmarca en un fructífero territorio que se está transitando en la actualidad desde el ámbito creativo y desde el analítico, el del ensayo fílmico, o considerando la cuestión desde una perspectiva más amplia, el de las vinculaciones entre cine y pensamiento. De todas formas, el carácter híbrido del género ensayo fílmico es precisamente lo que hace que sea difícilmente definible e impide la demarcación de unas fronteras. Son límites que continuamente se traspasan, y es así como se están realizando aportaciones realmente creativas y valientes en el cine que se realiza actualmente. Con esto no pretendo decir que todo da igual y que se afronte esta cuestión sin rigor, considerando la dimensión ensayística del cine como un saco en que todo cabe. Entre otras razones, si no tenemos un conocimiento profundo de cuáles sean los territorios, difícilmente se podrá realizar o analizar ese creativo mestizaje. Dentro de la investigación que estoy realizando sobre las hibridaciones fílmicas entre lo ensayístico y lo narrativo, y lo ensayístico y lo poético, aporto aquí una pincelada sobre la necesidad de considerar estas hibridaciones al afrontar el análisis de cómo piensa el cine. Las formas de escritura ensayística en el cine son muy variadas y parece interesante adentrarse en algunos de sus múltiples espacios. Las contaminaciones parecen presentarse de forma especialmente interesante en el ámbito de la indefinición entre lo ficcional y no ficcional, donde las fronteras se rompen porque interesa tocar la realidad de una forma profunda y para ello es necesario una subversión estética y ética en las construcciones fílmicas. Algunos autores quieren alcanzar lo real y reconstruirlo, para así repensarlo. Comenzaremos por aportar una breve consideración sobre esta forma de hacer cine. Consideramos el ensayo fílmico como el cine que reflexiona con, en y desde las imágenes y los sonidos. Es un cine de pensamiento que no necesariamente ha de vincularse siempre con el cine documental, aunque sí que suele estar en su órbita, ya que esa reflexión suele realizarse sobre la realidad. Pero también es posible que la reflexión se construya sobre la ficción, creada como elemento auténtico o real para el conocimiento. Es habitual que el ensayo fílmico se muestre como proceso y que incorpore a la obra, a las imágenes y a los sonidos, las huellas del trabajo de reflexión que se ha realizado en ellas. Por tanto, más que hablar de un subgénero ni de una categoría, sería conveniente referirnos al ensayo fílmico a través de su puesta en práctica, en cada una de las películas que consideramos que ensayan una reflexión sobre lo real con imágenes y sonidos. Yendo más concretamente a la cuestión puntual que interesa señalar en esta comunicación, las relaciones entre lo ensayístico y lo narrativo, no podemos dejar de lado el hecho de que en el ámbito literario también se está trabajando con estas hibridaciones. Sin agotar la nómina, parece necesario apuntar a la obra de Kundera, Sebald, Magris, Vilamatas, autores que incorporan la dimensión ensayística a sus relatos, lo que no significa que hagan novela filosófica, que sería más bien una puesta en narración de ideas morales, políticas, de pensamiento. Estos autores, en una línea semejante a la puesta en práctica en el cine, consideran la construcción de sus relatos como el espacio en el que se encuentran con las ideas, su forma de reflexionar. En este sentido, aportamos algunas de las reflexiones al respecto realizadas por Milan Kundera y que pueden ayudar a la consideración comparativa con el ensayo en el cine. Kundera piensa que los mayores novelistas del periodo postprustiano, Kafka, Musil, Broch, Gombrowicz o Fuentes, han integrado la reflexión ensayística en la novela. Y esto es posible porque el género narrativo incorpora en su misma esencia la inquietud por conocer, comprender, captar la realidad. Y pone el acento en una dimensión concreta de la realidad especialmente susceptible de ser tocada por la narración, el tiempo. Determinadas dimensiones de la existencia solo pueden ser tocadas o alcanzadas en el relato, y nosotros añadimos que también en el relato fílmico. En este sentido, aquí solo podemos remitir a la importancia de la obra de Paul Ricoeur, quien estudió la cuestión de la narración con gran profundidad, considerando, entre otras cosas, que no hay comprensión de uno mismo más que desde una perspectiva narrativa,
y apuntó rigurosos análisis sobre el hecho de que tanto los relatos ficcionales como los no ficcionales desarrollan esta capacidad de representar la vida humana en su carácter esencial de temporalidad. Todos los sistemas simbólicos contribuyen a configurar la realidad. Kundera señala al respecto, y cito: en este sentido, Brod y Musil comprendieron la tarea histórica de la novela después del siglo del realismo psicológico. Ya que la filosofía europea no supo pensar la vida del hombre, pensar su metafísica concreta, la novela está predestinada a ocupar al fin ese terreno baldío, en el que será irreemplazable. Quizá por ello, para Kundera, la novela debe tener como objetivo prioritario el conocimiento. De una forma semejante a como lo plantea Godard con respecto al cine, Kundera considera que la novela debe incorporar la búsqueda del conocimiento como una cuestión moral. Cree que autores como Musil o Brod dieron entrada en la narración a la inteligencia más radiante, no para transformar la novela en filosofía, sino para movilizar sobre la base del relato todos los medios racionales e irracionales, narrativos y meditativos, que pudieran iluminar el ser del hombre, hacer de la novela la suprema síntesis intelectual. Creemos que algunos de los autores que trabajan en el cine como vía para el conocimiento encarnan un planteamiento semejante. Aquellos que, apoyándose sobre la construcción del relato fílmico, ponen en pie en él una reflexión sobre concretos aspectos de la existencia. El cine, desde la construcción narrativa, incorpora la dimensión ensayística cuando se apoya en la imagen y el sonido fílmicos, que son huella singular de lo real. La obra de creación, señalan autores como Jesús González Requena o Javier del Prado, no es tanto un signo que comunica, sino una experiencia que se encarna y se revive y se reconstruye, gracias a que la obra construye espacios densamente matéricos en los que se plasma la experiencia de la vida en cuanto tal. Se considera así el cine no tanto comunicación, cuanto recreación de una experiencia estética. Creemos que esto se encuentra en la base de la posibilidad de considerar en profundidad la dimensión ensayística del relato fílmico. El cine, en tanto construcción artística, construye un sentido, es decir, el sujeto creador se ha acercado a la realidad y desde ella ha construido una obra destinada a configurar y dotar de sentido a lo real. Y paso a un caso concreto. La obra de Mercedes Álvarez, El cielo gira, parece una materialización muy iluminadora de alguna de las cuestiones que aquí solo podemos apuntar. El cine se muestra allí como una forma de contacto artístico con lo real, no por la mímesis, sino por la recreación. En sus imágenes y sus sonidos se transparenta una mirada. Una mirada construye una obra en la que se materializa esa mirada. Entre otras cuestiones, este film propone una narración en la que se incorpora una mirada hermenéutica sobre la realidad, es decir, se busca indagar sobre el sentido del tiempo, del presente, el pasado y el futuro en su convergencia sobre un espacio y un tiempo concretos. La autora ha señalado expresamente que su trabajo ha sido una exploración de la realidad como relato. La dimensión narrativa de la vida se explora narrativamente en la construcción fílmica. La realidad en todas sus dimensiones, también la temporal, es la materia de la creación fílmica para Mercedes Álvarez. El cielo gira se construye como el relato de lo visto y registrado en un lugar, Aldea al Señor, en el tiempo en que está a punto de desaparecer, en el intervalo en que todavía hay vida allí. Ese tiempo está jalonado por algunos instantes, algunos momentos de tiempo presente registrados en el film que incorporan toda la fuerza e intensidad de la revelación de un sentido. La ciencia o la reflexión abstracta no tiene forma de registrar la inagotable riqueza de esas experiencias, pero el cine sí. El pueblo y el tiempo que están a punto de desaparecer se muestran en toda su dimensión de pérdida en las imágenes de ese film. El cine tiene algo que decir sobre la inteligibilidad de la vida humana y especialmente de ciertos acontecimientos mayores de la existencia. La labor de escritura cinematográfica desarrollada en este film busca acceder a la representación significativa de la vida humana en el mundo. Se lleva a cabo en las imágenes una reflexión sobre el presente y su inserción en la historia, sobre cómo en el presente podemos encontrar a modo de estratos los pasados y también los futuros. El tiempo presente va cobrando espesor a muy distintos niveles. Se va cargando de estratos de otros tiempos, va adquiriendo nuevos y más profundos significados.
Con todo ello se muestra como punto de arranque para una indagación sobre el sentido del mundo, una búsqueda desde el yo, desde la individualidad personal y también colectiva. Una secuencia especialmente significativa es la del inicio de la película, los 5 primeros minutos, que sirven de pórtico de entrada al edificio. Resumo brevemente porque creo que la mayoría sí que conocéis esta obra, ¿no? El film arranca con la imagen de un cuadro. Sobre esta imagen se superpone la voz en off de la narradora, voz que identificamos extrafílmicamente con la autora de la película. Dice: una vez fui a la casa del pintor Pello Azqueta y me enseñó este cuadro. 2 niños se asoman al borde de un pantano en cuyas aguas algo ha desaparecido o está a punto de aparecer. En aquella época yo planeaba visitar mi pueblo de origen, retratar a sus últimos habitantes y arrancarles 4 palabras. Cierro la cita. La tarea creativa de la cineasta es plasmar en las materias fílmicas ese tiempo intersticial, ese pliegue, el escurridizo presente. En definitiva, en esos estratos a los que aludíamos muestra la vida humana como tránsito. Tras un fundido negro, vemos al pintor ante un lienzo en el que pinta un cielo. Desde las nubes del cuadro, la imagen va virando hasta mostrar las nubes del cielo real. Sobre ello se superpone otra vez la voz de la narradora. 10 años después quise volver a ver el cuadro. Debido a una enfermedad de la vista, el pintor trabajaba ya con mucha dificultad y yo emprendía el regreso que ahora empiezo. A continuación, una impagable guía turística nos enseña los restos de los dinosaurios, uno de esos estratos que han dejado huella material del paso del tiempo. La narradora autora reflexiona: cuando éramos niños jugábamos en esta cantera y aún no sabíamos nada. Las palabras de aquella mujer que me encontré durante el regreso me habían indicado el camino. Sencillamente se introduce la consideración sobre el propio proceso de creación en el resultado final de la película. Esperar ese momento en que las cosas aparecen, dirá también la narradora, una profunda y hermosa definición de un modo de entender el cine no ficcional. Vemos un paisaje en un plano largo, paisaje equilibrado entre el cielo y la tierra. La voz dice: este es para mí el paisaje más extraño que existe. Es un lugar que se ve desde la casa donde nací y por tanto lo primero que vi del mundo. Mejor dicho, durante los 3 primeros años de mi vida, este lugar era el mundo. El resto transcurre más allá de Saloma. He detenido la imagen porque, según cuentan quienes se quedaron aquí, este lugar ha permanecido igual desde entonces y porque aquí está enterrado mi padre. Aunque este lugar, tal como era por primera vez, ante mis ojos no puedo recordarlo. Aquí se ritualiza el tiempo y el espacio, algo que el cineasta Víctor Erice considera necesario para realizar una auténtica escritura cinematográfica. El instante y el lugar tienen valor en sí mismos y son apoyo para estratos de una mayor significación existencial, sea individual o colectiva. A ello se une la reflexión metafílmica, el pensamiento explícito sobre la capacidad de la construcción fílmica para indagar en el sentido del mundo, para recoger un tiempo, para comprender desde el hoy el sentido de unas vivencias y unos recuerdos que sin la mediación de la imagen estaban olvidados. En este sentido, nos parece necesario señalar que la película se abre y cierra con el viraje entre la imagen del cuadro y la imagen del cielo, lo real y su representación visual, como una forma de enmarcar su trabajo. Como conclusión de este análisis, podríamos plantear que frente a las representaciones que nos dicen el mundo como concepto que se desea imponer, nos encontramos aquí al cine como indagador de sentidos desde la construcción de un relato reflexivo. Muchas gracias.